¿Tienen el proyector? Cámbienme el proyector, por favor. La entrada. Por favor. Estamos estudiando, este es nuestro tema, ¿verdad? Estamos estudiando en el libro de Romanos, estamos en esa porción de los versículos 18 en adelante, ¿verdad? Ahorita estamos viendo de los versículos 18 al 20, del 18 al 32, y comenzamos, hermanos, a estudiar, ¿verdad? Los versículos 18, ¿verdad? Vaya a Romanos 1, 18, por favor. Y estamos ahora, versículos 24 al 32, es donde estamos ahorita, versículos 24 al 32. Déjeme leer el último versículo 28 al 32, que es donde nos quedamos la vez pasada, y comenzamos. Dice la Escritura, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. Cierren la página web. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Ok, estamos en ese versículo. No sé si quedaron hojas, puedes checarme, Charlie, atrás, ¿verdad? Para los que no recibieron. En esta lección, en este último párrafo, estamos ocupando 2 hojas, porque tenemos una explicación extendida. Dijimos, hermanos, versículos 24 al 32. Tenemos, hermanos, en 3 ocasiones se utiliza la frase Dios los entregó o Dios los abandonó. Dios los entregó o Dios los abandonó, ¿verdad? Y de nuevo, la imagen atrás de esa palabra, hermanos, la imagen atrás de esa palabra es que Dios se quitó de en medio y dejó a los hombres seguir por su propio camino, ¿verdad? Entonces, el primer párrafo, el versículo 18 nos está enseñando que la ira de Dios, la ira que merece castigo y va a ser castigada de Dios, ¿verdad? Es para todos los que se están oponiendo a Dios, ¿verdad? Todos los que se están oponiendo a Dios. Y luego, ¿verdad? Que rechazan la verdad con la mentira. Ahora, ¿cuál es la verdad que está enseñando Romanos en estos versículos? ¿Cuál es la verdad que está enseñando Romanos? ¿Cuál es la verdad que Romanos? Cuando dice ahí en versículo 18 que detienen con injusticia la verdad, ¿cuál es esa verdad de Romanos? Su existencia, su poder. Ok, pero específicamente aquí, ¿qué vimos? ¿Cuál es esa? No. ¿Cuál es la verdad aquí? En este pasaje, no la verdad de la Biblia, en este pasaje, ¿cuál es la? De Dios. ¿No? Dijimos, detienen la verdad. ¿Cuál es esa verdad que Pablo va a desarrollar? Que no la explican. No la dan. No, ¿cuál es esa verdad? Dice aquí, mire lo que dice el versículo 18. Detienen con injusticia la verdad. Evangelio. No. El evangelio del Señor. No. Yo estoy de acuerdo que Jesucristo es la verdad y la vida, pero no dice este pasaje. Sí. Aquí, hermanos. No diga todavía. Miren, la respuesta está en versículo 18 al 23. Ese párrafo, 18 al 23. Ese párrafo,
va a decir que los hombres detienen. Recuerda que significa ocultan, se oponen a la verdad con sus acciones. Ah, exactamente. La verdad que va a decir y la verdad que se están oponiendo es que Él es creador, que Él existe y que Él es ¿qué? Creador. Esa es la verdad más básica. Recuerde, se están oponiendo a la verdad más básica. Ahora, esta es la verdad más básica, hermanos, que pueden ver cada día al despertar. Cada día al despertar, al ver los cielos, al sentir el aire, al ver la naturaleza, el sol. Esa verdad es que Dios es creador. Y dice que que le esconden, que se oponen a esa verdad. Y entonces, hermanos, ¿cuáles son las consecuencias? No puedes oponerte a Dios. No puedes rechazar la verdad de que Dios es creador y pensar que no va a pasar nada. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. No podemos pensar que rechazar la primera y la verdad más básica y hermosa de la vida y no nos va a pasar nada. Y entonces aquí viene la primera cosa. ¿Cuáles son las consecuencias del rechazo a Dios? La primera es que Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. Y la inmundicia lo debemos entender como ¿qué? Inmoralidad sexual. La primera cosa que Dios los está entregando es a la inmoralidad sexual. ¿Ok? La segunda cosa que Dios los está entregando o abandonando. Ahora, hermanos, de nuevo, quiero que se grabe bien esa imagen en sus corazones. Dios no los está agarrando y los está echando, los está pateando. Dios, el corazón del hombre, Dios está tratando de detenerlos, está tratando de ayudarlos, está tratando de demostrarles su bondad y el hombre no quiere. Entonces, ¿qué? Dios se hace a un lado. Este abandono, esta entrega es simplemente dejar al hombre seguir por su camino. ¿Eso quieres? Eso vas a tener. ¿Eso quieres? Eso vas a tener. Entonces, la primera es inmoralidad sexual. La segunda, ¿verdad? La segunda es que a pasiones ¿qué? Vergonzosas. Y estamos hablando de la ¿qué? De la conducta homosexual. La conducta homosexual. Ahora, hermanos, de nuevo, me quedé en esta pregunta la otra vez. Según el párrafo, según este pasaje, ¿de dónde proviene la conducta homosexual? Según este pasaje. De que cambiaron la verdad por la mentira. Ok, sí, pero más específico. Se cambiaron el uso natural. Versículo 26 y 27. Versículo 26 y 27. Sí, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene? Amén. Pero más específico, el texto sí dice. ¿De dónde viene? Amén. Le dando el culto más a la escritura que No, versículo 26 y 27. ¿Eh? ¿Viene de qué? Viene de los deseos de su corazón. Oh, gracias. ¿Viene de qué? Viene de los deseos de su corazón. Hermanos, según este pasaje de Romanos, la conducta homosexual no viene de que nacieron así. Según este pasaje, la conducta homosexual no viene porque las personas nacen así. La conducta homosexual viene ¿por qué? Por un conflicto de deseos. De ahí viene la conducta homosexual. ¿Cuál es el versículo? 26 y 27. ¿Se acuerdan cuando utiliza las palabras? Versículo 27. Se encendieron en su lascivia unos con otros. ¿Se acuerda qué? Otra manera de traducirlo es ardieron. Ahí están sus notitas también. ¿Ardieron en qué? En pasiones. Ardieron en pasiones. Pregunta, pastor. Sí. ¿Qué? Bueno, aquí está lo está diciendo, pero ¿qué no sucede esto? Que yo lo entiendo así. Como ellos no probaron tomaron el consorcio, entonces Dios se quita. Entonces, al quitarse Dios, sucede todo esto. ¿Así es? Así es. Así es, hermano Ortega. Así es. Así es. Esa es la imagen que está tratando de compartir Pablo. Como estaba diciendo, primero dice eso, que se va a hacer vergonzosa. O sea, que está diciendo todo eso, pero él ya se quitó.
Exactamente. Grecia. Sí, Dios está poniéndose como barrera de eso, porque aún en otras traducciones dice que eran sus deseos, o sea, de los hombres, hombres y mujeres, ¿no? No dice que de la nada llegó un espíritu y eso, no, solo dice, solo los dejó a sus deseos, a la porquería de su corazón, a la que hicieron lo que querían. Exactamente. Ahora, hermanos, y esto es y es por eso que estábamos hablando, hermanos. Esta es la naturaleza pecaminosa con la que todos nacemos. Nuestra naturaleza pecaminosa con la que todos nacemos es una naturaleza potencialmente de cometer todas las cosas habidas y por haber. Sí. Hermanos, sin Cristo no tenemos esperanza. Así es. Somos prisioneros a los deseos de nuestro corazón. Y esto es lo que está tratando de decir Pablo. Los deseos del corazón. Ahora, aquí. Pregunta, pastor. Sí. ¿Sí es escuela dominical? Sí. Estaba pensando en la creación. Cuando caímos, el pecado, ese es el resultado de la caída. Sí, hermano. Esos son los resultados de la caída. Hermanos, decíamos la vez pasada, hermanos, la esperanza de todas las personas es Cristo. Y lo bueno de nosotros que hemos conocido a Cristo es el Espíritu Santo. Hermanos, fuera de eso, hermanos, yo sé que usamos muy amablemente la frase que somos buenas personas. Es que es una buena persona. Es que es una buena persona. Pero hermanos, a los ojos de Dios no somos buenas personas. A los ojos de Dios no somos buenas personas. Todos tenemos y por eso, y la única manera de que Dios cambie eso es por Cristo. La única manera de que Dios cambie su opinión de nosotros es por Cristo en nosotros. ¿Verdad? Ahora, también la Biblia dice, hermanos, en lugar de Dios tratarnos con rechazo y enojo e ira y castigo y patadas y todo lo que usted quiera, Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Hermanos, siendo nosotros enemigos de Dios, si Dios hubiera querido, Dios nos hubiera aniquilado. Pero Él mandó a su Hijo. Entonces, y es lo que Pablo va a tratar de explicar, pero primero tiene que enseñarnos todo lo que realmente es el hombre. ¿Quién es el hombre? Entonces, y Pablo está siendo muy específico, ¿verdad? La conducta homosexual viene de los deseos. Viene de los deseos. Y los deseos son muy fuertes. Los deseos son muy fuertes. ¿Ok? Ahora, quiero que vea, por favor, vamos a ver un video que les anunciaba la vez pasada. Este es un video, ¿verdad? Que yo compartí en un campamento. Entonces, van a quitar mi audio aquí y luego van a poner el de la tele también. Por favor, ahí. Ok. ¿Este es señor o es señor? Ahorita va a ver. No, quítalo. When I was 9 years old, I was raped by one of my father's employees, which caused a lot of confusion in my mind. I would ask myself, why do men want to have sex with me? And when he told me he would kill me if I said anything, fear set in my mind. And so I really believed I couldn't tell anybody. And this went on for a period of 2 years. And then shortly after that, my parents had gone through a divorce. And then I eventually would move to Portland, Maine, I think the age of 17. But as a couple of years went by,
I was in Daring Oaks Park, and I had met some men there, and they invited me to do some drinking with them. And I did, and they invited me back to their apartment, and I was raped by all four of them, repeatedly, one after the other. And I had met a couple transsexuals in this gay bar, and they would just say things like, "You're so pretty, you know, you're too pretty to be a boy, you should start female hormones." And of course I would chew on those things that they spoke to me. And when I was real young, even under 9 years old, I forgot to mention that my mother used to speak over me. She'd always say, "Jeffrey, you should have been born a girl instead of a boy." And when somebody says that to you, you know, you should have been born a girl and not a boy. I mean, you just live with rejection, you know what I mean? So when I'd be off playing, I always hear a voice saying, "Well, even your mother thinks you should have been born a girl." And the turmoil and torment in my mind got so bad that I just accepted it. I was so sick and tired of the turmoil in my mind, of hearing those voices, those lies in my mind. "You're a girl. You should have been born a girl." I was so sick of it that I actually just came into agreement with it. I said, "You're right, I am." So I got into booze, and I was introduced to prostitution and some drugs, cocaine, and started female hormones at the same time, all around the age of 18 and 19 years old. And it got so bad that I actually had a nervous breakdown in a nightclub one night and just started smashing my fist on a car. And then shortly after this, I'm trying to not cry. So I would eventually move to Boston. I'm now living as transgender 24 hours a day. I think I'm about 20 years old. I needed a job. I met another transgender in a nightclub in Boston. And the individual said to me, "Well, I work at a strip joint down in the combat zone. I can get you a job." Well, anyways, I got that job, and I did that job for almost 20 years. A girl who lived across the hall from me, her and I was drinking and doing drugs. And she had lied to me and said something, and it just ended up in a fight. I had a cell phone at the time, and I was going to leave the apartment building. I was just lying to her. I said, "I'm going to leave the apartment building and speak to the police." So I got to the head of the stairs, and she come running full force and just pushed me head first. And my face smashed the handrail as I went down the stairs. But as I lay at the foot of the stairs, something just miraculously came over me, and I heard a voice say to me, "Wow, God had to have been with you." And I really chewed on what I had just heard. You know, I really pondered what I had just heard, and I said, "Wow, you're right. God had to have been with me." Later on that day, I had to go to the emergency room. I was in the emergency room, checked myself in. I was sitting in the waiting room, but I was so severely banged up. My face was swollen, and I said to myself, "I'm in so much pain, there's no way when the doctor calls my name, I'm going to be able to go walk with him out of this waiting room." So I looked outside the waiting room, and there was a wheelchair. I said, "I have to get in it." So I just simply got up out of the chair, sat just like 3 feet out of the waiting room, and got into the wheelchair. But when I turned around and looked back in the waiting room where I was sitting, all of a sudden appeared before my face a little old woman and a little old man. So as I'm sitting in the wheelchair, I'm thinking to myself, and I glanced down at my body, and I said, "Look at me." I said, "Where did I get to this point in my life?" I said, "I hate my life. My life is nothing but doing drugs, prostitution. I don't like myself. How did I get to this point? How did I end up with breast implants?" I looked down at myself. I said, "How did I end up with all this stuff? Why do I have all this confusion in my mind?" And I was just wanting someone to love me. And when I looked in that waiting room and I saw this little old woman and little old man, when I looked at him, it was just like something. I just knew that they had such love and concern for me. I don't know how I knew it, but I knew it.
And that little old woman come over and put her hand on my shoulder and she said, "Honey, do you know Jesus?" And at that point in time in my life, I lied to her. I said, "Oh yeah, I know him well." I hadn't a clue who he was. So I saw the doctor. The doctor released me from the hospital. And I lived alone at the time. But when I got to my apartment, everywhere in my apartment, I kept hearing a voice. I'd go to my bathroom and all of a sudden I'd hear this voice saying, "Do you know Jesus?" I'd run to the kitchen to get away from this voice. And then I'd hear a voice in the kitchen say, "Do you know Jesus?" I'd run to the bedroom thinking I'm getting away from this voice. "Do you know Jesus?" And do you know this went on for a period of a week? I was that stubborn. I didn't even answer this voice. And then after a week later, I was so aggravated, I didn't want to hear this voice anymore. Because I didn't know who it was. You see, every day I was used to just getting up. I had to be at a methadone clinic by 7:30 in the morning to drink my methadone. Then I'd come home and doll myself up, only to walk the streets or turn a trick. I wanted to get away from this voice because I couldn't do my daily routine because of this voice that I kept hearing. And then finally one day I just yelled at this voice and I didn't know it was God. I said, "Well, you're aggravating me." I said, "I can't do anything because you keep asking me this question, do I know Jesus?" So I said to this voice that I was hearing, I said, "This is what I'll do. I'll turn the Christian TV on and I'll learn about this Jesus." As soon as I did that, he stopped asking me that question. So one day I was sitting in my bed. All of a sudden the hand of God just came upon my right shoulder and he pulled my whole life in front of my face. There were 41 pictures. It was like the film out of a camera. And then he said, "This isn't you. This is what the devil has done to you." He showed me getting a nose job done, getting rid of my beard, having my Adam's apple shaved. And when he said that to me, because I went through my life talking to God, there were times I'd talk to God before I even knew God. But I used to cry and say, why do I feel like a girl trapped in a man's body? It was a lifelong torture for 41 years. And one day I was really angry because I wanted to feel different within. I didn't want the desires to do drugs. I didn't want the homosexual lifestyle. I didn't want the transgender identity confusion in my mind. I was really angry because I heard on TV that this Jesus changes you from within and does this and does that. Well, my heart was crying out, I want that. So I angrily said to God one day, why don't I feel any different? I want to feel different. And he was so sweet, as he is. He didn't say a word. But the next day I was making my bed, and when I tucked in the sheet and I stood up, he said, "Behold, all old things have passed away. You're a new creation in me." And when he said that, I just knew all the old drugs, the lifestyle, the addictions, everything was gone instantly. And so it's been 14 years now that I've been delivered from that lifestyle. And the Lord just instilled in my heart a supernatural hunger to read the Word of God. And every time I get in that Bible, I'd hear God speak to me. And I was like, wow, this is so cool. It was just so amazing how he'd reveal things to me, especially show me how much he loves me. I couldn't fathom that. I remember there was a day I just said, "You mean to tell me you, the God who created billions and billions of people," I couldn't believe that he would take time out of his day to talk to somebody who thought that they were so dirty and just so bad, from the prostitution and all that stuff that I had done all those years, because I thought I was too naughty, I was too bad. I thought he wanted nothing to do with me. And then, excuse me, that couldn't have been any more other than the truth. He died on the cross for me. The aftermath, the regret,
after you know the truth through Jesus Christ, that's the hard part. As far as my spirit is as perfect and as pure as He is. It's this aftermath to try to live with and deal with it. It's difficult. I don't wish it upon anybody. If I could go back as a little boy and have things different, some things I would have different. Being raped, being a prostitute, I'm kind of grateful it happened to Jeffrey. It's given me a compassion to people that are prostituting, who are going through gender identity confusion. I can cry with those people. Those little boys and little girls that are being fondled by people. I have no one to talk to. I can do that. And truly have compassion in my heart. And if I could say to anybody, please get to know God. You know, He loves you. He knew you before you were in your mother's womb. I'll never forget when I was reading the Bible and it said, He knew me before I was in my mother's womb. God said, I formed your inward parts. And one day He said to me, He said, Jeffrey, I'm so pleased with you. Oh, it just melted my heart to know how much He loves me and everybody else. And the sad thing is, a lot of people don't know how much He loves them. There's so many doctrines in this world that says, do what you want, do what feels good. It's so sad. And these little children, all I can say is that's why it's important for parents to really know the truth of God's Word. Because it's the truth of God's Word that'll comfort you and set you free. Felices. No, no va a pasar. Y no porque no se los decíamos. Dios dijo que no va a pasar. No podemos, hermanos, no podemos ser felices siguiendo los deseos de nuestro corazón. Y hay que tener cuidado cuando decimos, ¿verdad? Yo sé que nunca lo hacemos en mala intención. Espero que Dios cumpla los deseos de tu corazón. Mejor que Dios nos cuide de los deseos de nuestro corazón. Que Dios nos cuide de los deseos de nuestro corazón. Porque de nuevo, este tipo de cosas vienen de los deseos de nuestro corazón. Y entonces, hermanos, la última cosa ahí. When I was 9. La última cosa. Dios los entrega y los abandona a una mente reprobada. Versículo 28 al 32. Versículo 28. Ok, ahora miren, dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que ¿qué? No convienen. ¿Cómo explicamos este versículo en otras palabras? Mire cómo lo explica la Nueva Traducción Viviente. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás ¿qué? Deberían hacerse. Hermanos, ahora esto es muy interesante porque la frase no aprobaron tener en cuenta a Dios habla de llegar a una conclusión acerca de algo en base a una prueba. Entonces, como llegaron a la conclusión de que Dios debería rechazarse, esa es la frase, no aprobaron, pues Dios los abandonó a una mente reprobada. ¿Los qué?
reprobó. Entonces, ellos no aprobaron. ¿Qué hace Dios? Él los reprueba. No me quiere, no, de veras no quieres. Ok. Dice, los reprobó a una mente reprobada. Y luego, alguien ayúdame ahí en sus notas. Punto número 2 ahí. Inciso 3, inciso A, abajo. Punto número 2. ¿Qué significa la frase hacer cosas que no convienen? Ok. Sí, pero ayúdame a leer ahí lo que está en sus notas. La frase para hacer cosas que no convienen habla de acciones que no son correctas. El propósito de la mente reprobada es hacer todo tipo de acciones incorrectas. Es hacer todo tipo de acciones incorrectas. Y luego, hermanos, ¿cómo se ve una mente reprobada? Hermanos, ¿cuántos pecados lista los siguientes versículos? Versículo 29 al 31. ¿Cuántos pecados, conductas, hábitos lista Romanos? Ahí en sus hojas, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Están ahí en número para ayudarlos. ¿Cuántos son? 26. Yo conté 28. Son 23. Hermanos, Pablo va a darnos una lista de 23 pecados, 23 le llaman vicios, 23, ¿verdad? A pecados, maneras, ¿cómo se ve una mente reprobada? ¿Cómo se ve una mente reprobada? Primero, en nuestra Biblia va a comenzar, la primera lista dice, estando atestados de. Esto tiene que ver con las acciones. Atestados de tiene que ver con las acciones. Entonces, ¿están atestados de qué? Vamos a leerlas nada más, hermanos. Vamos a leerlas, ¿ok? Vamos a leer diferente, ¿verdad? La primera, ¿atestados de qué? Ok, alguien ahí, una persona, ayúdenos a leerlo fuerte. Esto denota lo que merece condenación en la corte, y el uso bíblico se alinea estrechamente con el uso grecorromano. Ocurre principalmente en singular y, por lo tanto, se enfoca más en el fenómeno de las transgresiones que en actos específicos. Ok, bien, injusticia. La siguiente, alguien lea la siguiente. Fornicación, habla de inmoralidad sexual de cualquier tipo. Ok, fornicación, hermanos, ahí habla de inmoralidad sexual de cualquier tipo. Hay que tener cuidado. No nos debe venir en la mente. Yo sé que nos viene en la mente que fornicación habla de relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero realmente fornicación en la Biblia, la palabra porneia, habla de inmoralidad sexual en la manera más general posible. Eso incluye fornicación, adulterio, pornografía y todo tipo de inmoralidad sexual. ¿Ok? Siguiente, están atestados de injusticia, fornicación. ¿Están atestados de qué? Perversidad. Las personas injustas se describen como llenas de maldad, y los seres espirituales malignos se describen como las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. En el Nuevo Testamento la palabra se refiere regularmente a personas que se encuentran en un estado de malicia y pecado, opuesto a Dios y la verdad divina. Que llenos de perversidad. ¿Están atestados de qué más? ¿Están atestados de qué? ¿Ok? ¿Alguien lee ahí avaricia? Un fuerte deseo de adquirir más y más construcciones materiales o de poseer más cosas que le tienen otras personas. Puede independientemente de la necesidad, codicia, avaricia. Se traduce como codicia, avaricia. Entonces dice, un deseo de adquirir ¿qué? Más cosas. O de adquirir las cosas que ¿qué? Que tienen otros. Estados atestados. Última cosa que están atestados. Maldad. Hermana Alma. La cualidad de la maldad con la implicación de lo que es dañino y perjudicial. Están llenos de un sentimiento de hacer daño y ser perjuiciosos. Dice aquí, la primera 5 están atestados de. Atestados, la palabra. Googlearle esa es una idea de que están llenos, se han llenado de. Esa es una buena palabra que utilizó Reina Valera. No la puse en sus notas porque la investigué después y no la puse, pero esa es una buena palabra que puso Reina Valera. Dice atestados, léelo, Rodrigo. Es que están completamente llenos.
¿Ok? Que quieren meterlo al chaleco. Sí, sí. Entonces, las primeras 5 están atestados de. Luego, otra palabra dice, están llenos de. Ahora sí, ¿están llenos de qué? ¿Alguien léalo? Ayúdame. Lleno de envidia. Léalo, hermano Ortega. ¿Tienen las notas? Ah, no, es que no tienen notas. ¿Alguien que tenga notas? De maldad, voluntad hacia el contenido, alguna ventaja real o supuesta experimentada por esa persona. Un estado de mala voluntad. Ok, dice, una mala voluntad hacia alguien debido a alguna ventaja real o supuesta. Envidia. ¿Luego qué? Pues en realidad todo ya se supone que están llenos de envidia, de homicidio, de contienda. Sí, sí, de pero iniquidad. estamos leyendo lo que significa cada palabra. Homicidios, esa no hay pierde. Homicidios. Luego, contiendas. ¿Alguien lee ahí la palabra contiendas? Rivalidad que lleva a qué? A conflicto. Luego, engaños. Miren la palabra que utiliza aquí. Engaños. Se refiere literalmente a un tipo o cebo, pero metafóricamente a fraude o engaño. Este término se usa en todo el Nuevo Testamento para describir medios engañosos para engañar a una persona. Ok, hasta ahí, hermana. La palabra griega es la palabra dolos. ¿Se acuerda cuando nosotros usamos esa frase? Alguien lo hizo con dolo. Esa es la palabra que utiliza aquí, ¿verdad? Engaños. Y luego, llenos de malignidades. ¿Alguien lee ahí? Una mala disposición que lleva a uno a participar habitualmente en actos maliciosos. Ok, y luego, los últimos. Dice, están atestados de, llenos de, pero ellos son. Miren lo que va a describir. Ellos son qué? Ok, ¿qué significa eso? En chismes. Oh, perdón. Habitualmente en chismes. Y luego, ellos son detractores. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué significa? Literalmente significa hablar mal, de ahí que pueda entenderse real e insulta. Detractor significa que critica a una persona o cosa o manifiesta un juicio decorativo, desprecio o poco respeto, por no estar de acuerdo con ellos. Detractores, aborrecedores de Dios. ¿Qué significa? Odian a Dios, odian a Dios. Luego son ¿qué? Injuriosos. ¿Qué significa eso? Se refiere a una persona que se comporta de manera violenta e insolente. En 1 Timoteo 1:13, Pablo dice que él mismo es un hombre violento antes de su conversión. Injuria significa alguien que ofende. Ok. Injurioso, violento, insolente, soberbios. ¿Qué significa soberbios? Se usa para describir algo negativamente como orgulloso. Orgulloso. Hasta ahí. Altivos. ¿Son qué? Alguien que es dado a ser pretenciosamente orgulloso. ¿Ok? Dice, este término aparece en el Nuevo Testamento solo en las listas de conductas y actitudes. Y siempre van soberbios y altivos. En el Nuevo Testamento aparecen juntos. Luego, 17. Los siguientes dos no necesitan explicación. ¿Inventores de qué? De males. Inventores de males. Y luego, desobedientes a los padres. Así como se lee, así se entiende. Desobedientes a los padres. Son necios. ¿Qué es eso? Habla de uno que parece pensar bien y por lo tanto lleva a ser necio. Ok. Desleales. ¿Qué es eso? Relativo a no estar obligado o no considerarse obligado por ningún pacto o acuerdo. Ok, no tiene palabra. Son personas que no tienen palabra. Sin afecto natural. ¿Qué significa eso? Y no quieren a nadie. Se siente la falta de amor o afecto por los asociados cercanos o la familia, sin el afecto humano normal, sin amor por los demás. Note. Implacables. ¿Qué significa eso?
reconciliarse con otros. La palabra implacable habla de alguien que no puede ser aplacado, contenido o suavizado. ¿Alguien ha conocido a alguien que rehúsa reconciliarse? Y luego la última palabra, sin misericordia. 23 pecados son listados ahí. Entonces, ¿quiere ver cómo se ve una mente reprobada? Pablo nos da 23 pecados de cómo se ve una mente reprobada. Entonces, ahora, ¿por qué ellos llegan a tener una mente reprobada? Rechazan a Dios. Hermanos, lo más que rechacen a Dios, lo más que se opongan a Dios, es lo más que van a ser entregados en estos pecados. Ahora, hermanos, les pregunto como la vez pasada, ¿esto nos va a llevar a un castigo de Dios o esto ya es el castigo de Dios? Sí, es una consecuencia, pero Ya es el castigo de Dios. Hermanos, el que Dios los ha abandonado a la inmoralidad sexual, que Dios los ha abandonado a la conducta homosexual y que Dios los ha entregado a una mente reprobada, no los va a llevar a un juicio. ¿Ese ya es qué? Entonces, mire de nuevo lo monstruoso de la idea. Dios no tiene que castigarnos, hermanos. Simplemente se quita de en medio y nos deja seguir por nuestro propio camino. Y vámonos. Hermanos, quiero que lo piensen muy serio. O sea, Dios no nos tiene que castigar. Mandar un rayo, ¿verdad? Mandar un alacrán, crear un accidente. Simplemente que los deje a los deseos pecaminosos de su corazón. Que Dios lo abandone a la cosa pecaminosa que tanto desea. Eso va a ser su juicio. Qué espantoso. Qué espantoso. Y mire, termina el versículo 32. ¿Cómo termina? Con una imputación. Mire versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que ¿qué? Ok, los que hacen estas cosas son dignos de muerte. Dice aquí, los que hacen estas cosas son dignos de muerte. Y también aquellos que ¿qué? Lo aprueban o consienten. Alguien ayúdame con leer el punto 1 abajo de imputación. Punto número, sí. Una cláusula que viene antes de la imputación. Esto se lee literalmente quienes habiendo conocido el reglamento de Dios. Esta cláusula de la idea de que entienden claramente cuál es el reglamento, ordenanzas de Dios sobre los que practican todos sus pecados, sobre aquellos que los aprueban o consienten. Ok, mire, quienes habiendo entendido el qué, juicio de Dios, esa frase debe entender. Quienes habiendo entendido qué, las reglas de Dios. Hermano, fíjese, las entienden y no les importa. Las entienden y no les importa. ¿Son dignos qué? Dice, de muerte. Segundo, punto número 2. Esta cláusula probablemente es la conclusión y la introducción al siguiente párrafo que tiene que ver con una culpabilidad más específica de los hombres. Ok, ahora, creo que este versículo dice Pablo, no nada más los que practican estas cosas son dignos de muerte, sino también ¿quiénes? Los que las aprueban, los que las consienten, toleran. Déjame darle una ilustración y vamos a hablar sobre esto. Hermanos, por ejemplo, el asunto de la pornografía o el asunto de la prostitución. Decimos nosotros, yo no me estoy prostituyendo, yo no estoy dando a mi esposa en prostituir, pero sí me agrado viendo la pornografía que está llena de prostitución. Ese es un ejemplo de personas que no lo hacen, pero ¿qué? Lo consienten, lo aprueban. Hermano Ortega. Quería hablar acerca de la muerte. Cosas que son dignos de muerte. ¿Se refiere ya a lo que realmente está separado de Dios? Creo que Pablo está diciendo, en el sentido más llano, ¿merecen la pena, capitán? Pero no estamos hablando de... No, todavía no va a hablar de muerte espiritual.
Todavía no va a hablar de muerte espiritual. Más adelante va a hablar de muerte espiritual. Si se refiere a muerte, Sí, pues ahí en el texto se debe entender cómo está. Dice ahí muerte, ¿qué? Muerte. Si les cometen ese tipo de pecados, es más fácil, pues que mueran, ¿verdad? Porque Ahora, piénselo. están expuestos. Por ejemplo, piénselo. Esta mente reprobada, hermanos, es la descripción del narcotráfico. No, y de nuestros políticos. Más amablemente, ¿verdad? Pero esta mente reprobada es la mente que vemos en el narcotráfico. Esta es la mente que vemos en gente en la política. Esta es la mente que vemos, hermanos. Esta es la mente que vemos en todos los abusos. En los países menos desarrollados y que tienen menos libertad. Así se ve una mente reprobada. Sin afecto natural. Sin afecto natural. Hermanos. Me acuerdo mucho de versículos aquí que los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. También describe una serie de asuntos muy relacionados. Exactamente. Exactamente. Entonces, hermanos, esa mente reprobada no es como, no la hemos visto. Sí, hermanos, sí la hemos visto. El narcotráfico, la política, se ve gente así. Están atestados, llenos, son todo esto. 23 cosas. Ahora, hermano Oscar. Bueno, una pregunta yo creo que todos la tienen en la mente. ¿Estamos hablando de gente perdida o de gente salvada? Estamos hablando de gente en general. Pablo comienza diciendo, porque la ira del hombre se revela contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Él está hablando en términos generales. Ahora, yo creo que está hablando de los inconversos y yo creo que está hablando más de los inconversos gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos se creían ¿qué? Superiores y mejores, y es el capítulo 2, tiene que ver, vamos a ver en el capítulo 2, que el capítulo 2 tiene que ver más con los judíos y la culpabilidad de los judíos. Por eso le digo, el capítulo 12, el versículo 32, me gusta mucho porque dice Pablo, merecen la muerte los que las practican, pero también aquellos que ¿qué? Que se complacen y las ¿qué? Y las consienten. ¿Se acuerdan qué les dijo el Señor Jesucristo a los fariseos? No cometerás adulterio. Y decían los fariseos, nosotros no cometemos adulterio, pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces, yo creo, hermano Oscar, que Pablo está mostrando la culpabilidad humana. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué creo que esto tiene aplicación a cualquier? Porque está hablando del corazón humano. Y creo, ahora más específico, está hablando de los gentiles, ¿verdad? Porque creo que el capítulo 2 va a hablar más de los judíos. Pero creo que la cosa espantosa para nosotros que somos hijos de Dios tiene que ver en ver lo oscuro del corazón. Lo oscuro del corazrazón. Y es lo que... Quiere decir que el enemigo lo tenemos adentro. O sea, cuando tú te conviertes, cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú permites que tu corazón sea lleno de Él y sientas a Cristo en tu altar personal, me imagino que tienes una protección también que te va a sonar alarma cuando estás enfrente de nosotros. Exacto, y es lo que estábamos diciendo. Antes que usted llegara, hablamos sobre eso. Hermano, la única esperanza que tenemos es Cristo Jesús. La única esperanza que tenemos es la salvación. La única. Yo pienso mucho en los reyes también, en David, que al parecer pues eran hijos de Dios, por así decirlo, no creyentes, vamos a decir, pero cometieron actos también súper atroces. ¿Sí? Y me hace, no creo, debemos seguirlos de ejemplo, pero se me hace, ¿cómo pueden llegar, o podemos todos, tenemos la capacidad de llegar a pecar también de esa misma? Hermano, yo creo que Saúl es salvo. Yo creo que Saúl era un hijo de Dios y se suicidó. Se echó sobre su espada. Se echó sobre su espada. Entonces, creo que Pablo nos está
nos está dando todo esto. Y aunque lo están leyendo la mayoría de creyentes, lo leyeron la mayoría de creyentes, es para decirnos, cuidado con los deseos de nuestro corazón. Estoy hablando de los deseos pecaminosos, no deseos en general. Cuidado con los deseos pecaminosos, hermanos. O como dice el hermano, es una alarma, ¿verdad? Que estás mal, tú no puedes hacer eso. Sí. Ahora, hermanos, como dijimos la vez pasada, seamos proactivos en nuestra lucha contra el pecado sexual. Hermanos, no vamos a ignorar que esto existe en la iglesia. Hermanos, existe en el mundo como parte de los deseos del corazón. Si existe en el mundo y existe en la naturaleza pecaminosa, existe en la iglesia. Entonces vamos a ser proactivos. La idea de proactivos es, vamos a hacer algo antes de que nos venga el problema. Hay que tomar medidas antes de que realmente tengamos un problema. Déjeme darle una lista. Ahí en su hoja tiene una bibliografía sugerida de libros que usted puede comprar. Hay dos lugares donde yo compro los libros. Estos libros que voy a enseñar. Amazon o una página que es Pez con Anteojos. Es una librería en Monterrey. ¿Verdad? Pez con Anteojos es una librería en Monterrey. Yo compro los libros en Amazon o Pez con Anteojos. Los libros que hemos traído aquí yo los compro ahí. Pero quiero darle una lista. La mayoría de libros los he leído, otros no. Pero quiero darle esta lista. Por ejemplo, aquí tenemos dos libros. El primero dice, ¿por qué le importa a Dios con quién me acuesto? ¿Verdad? Hablando sobre ese asunto de la moralidad, la fornicación. El siguiente libro, La batalla de cada hombre joven. Miren, esto es la batalla de cada hombre joven, la batalla de cada mujer, la batalla de cada mujer joven y la batalla de cada hombre joven. Hermanos, yo he leído esos libros, todos los libros. Nada más tengo una advertencia con estos libros. Hay pastores que no los recomiendan por lo explícitos que son. ¿Ok? Si usted, hermanos, si usted ha nacido en una familia cristiana, que sus padres le cuidaron de tanta inmoralidad sexual, no los lea. Pero si usted viene de un trasfondo difícil, donde la inmoralidad sexual era muy común, estos libros le van a ayudar. Ahora, ¿por qué? Porque realmente, hermanos, hay algunos de nosotros que si lo más directo, lo mejor que lo entendemos. Y estos libros, hermanos, van a hablar, todos estos de las batallas son muy explícitos. Y los hermanos ahí son muy honestos de la lucha con la batalla. Es más, los hermanos son tan honestos que a veces ellos, hermanos, tratando de salir adelante, se encontraron que a veces, hermanos, ¿saben? En la lucha por la pornografía, en la lucha de la fornicación, en la lucha con el adulterio, ¿sabe? A veces, ¿dónde encontramos menos ayudas y más críticas? En la iglesia. Estos autores, ellos escriben otros libros, ¿verdad? Que se me olvidó meter aquí y que me acaban de venir a la mente. En uno de los libros que escribe él, que se llama Tácticas, dice, qué triste es que en la iglesia, cuando tenemos altas medidas contra la inmoralidad sexual, nos tachan de fanáticos. Qué triste es que en la iglesia, que cuando queremos tener altas medidas contra la inmoralidad sexual, nos dicen qué exagerados. Hermanos, y yo quiero decir algo, mejor que nos digan qué exagerados y que nos digan fanáticos a tener un broncón. ¿Ok? Déjame otros. Gay cristiano, respuestas con amor y verdad a las preguntas acerca de la homosexualidad. Este no lo he leído, pero amigos me lo han recomendado. ¿Ok? Preguntas honestas sobre la homosexualidad. Limpia tu mente. Este es un libro escrito más para hombres, pero súper recomendado también para mujeres, que tiene que ver con pornografía y masturbación. ¿Ok? Limpia tu mente. Va a ayudar mucho con pornografía y masturbación. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la homosexualidad? Si alguien alguna vez le pregunta muy honestamente, ¿qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? Este libro es el que yo recomiendo, ¿verdad? Kevin DeYoung escribe todo lo que la Biblia, porque a veces pensamos que este asunto de la homosexualidad es la opinión cristiana de nosotros, pero Dios no tenía esa opinión, ¿verdad? Bueno, la Biblia sí tiene mucha opinión y muy temprana sobre este asunto de la homosexualidad. O sea, Dios no está en contra de la homosexualidad. No es el Dios del siglo XXI el que está en contra de la homosexualidad. Es el Dios creador, desde el principio hasta el fin, el que está en contra de la homosexualidad. Y DeYoung escribe, yo he leído este libro, está muy bueno.
El otro, hermanos, el altar, en el altar de la idolatría sexual. De nuevo, yo lo súper recomiendo. Es más, ese libro comienza con una exposición de Romanos capítulo 1, muy enfocado sobre este asunto de la idolatría sexual, ¿verdad? Porque, hermanos, la idolatría sexual ha llegado a convertirse en eso, ¿verdad? Idolatría sexual. Luego, estos dos libros, La atracción hacia el mismo sexo y el evangelio, una historia personal de transformación en Cristo. Este es un tremendo libro. Nada más he leído unas páginas de este libro, no lo he leído completo, pero el hermano va a ayudar mucho sobre esto, cómo Dios transforma, ¿verdad? Ahora, hermanos, hay que tener cuidado, ¿verdad? Hoy en día, cuando en nuestro país ya es peligroso hablar de terapias de conversión y todo eso, ¿verdad? Con el asunto de la homosexualidad. Bueno, hermanos, en la iglesia cristiana no vamos a obligar a nadie a convertirse, ¿verdad? Hermanos, si alguien quiere convertirse de la homosexualidad, la primera cosa es que necesita conocer a Cristo. Antes de tratar de ayudar a una persona con porque es hermanos, el asunto de la homosexualidad, las adicciones y muchos de nuestros pecados, como acabamos de ver, no nos vienen de afuera como una enfermedad, vienen de adentro en una lucha de pasiones y deseos. Hermano Oscar. Yo siempre he considerado muy sano de parte de lo que es la iglesia, conocer, porque indiscutiblemente que sí la palabra fornicación tiene que ver de relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero ¿hasta dónde puede llegar un matrimonio? Sí, y gracias. ¿Cuáles son los límites de un matrimonio donde está permitido? Sí, sí, ahí voy. Creo, ahorita voy a, ¿saben qué? Se me olvidó añadir 2 libros más. Ahorita voy a explicarles. El segundo libro, Por fin libres, es un libro que yo súper recomiendo. Este es un libro que regularmente yo escucho para mi propio bien. Soy hombre y soy pecador y lucho. Y ese libro es un Por fin libres, está en audiolibro, ¿verdad? Yo repetidamente lo escucho. Me ayuda mucho y es el que yo recomiendo. También trata con el asunto de la pornografía. Luego tengo 2 del hermano Tripp, El sexo y el dinero, los placeres que te dejarán vacío y la gracia que satisface. En este libro el hermano Tripp va a enseñar que muchas veces el pecado del sexo viene muy relacionado, adivinen con qué otro pecado, con el dinero. Es muy increíble. Cuando yo leí este libro, de verdad yo dije, no es cierto. Pero sí es cierto, hermanos. Muchas veces el pecado sexual viene muy ligado con el asunto del dinero. ¿Ok? Y el otro también, sexo en un mundo quebrantado. Ok, aquí, hermano Oscar. El hermano Tripp ha escrito este libro para explicarnos más la perspectiva bíblica. ¿Ok? La perspectiva bíblica sobre el asunto del sexo. Y ahora, me checan en sus hojas, hay 2 libros más que no creo que no añadí y que quiero enseñarles aquí. Uno es el último, no hay uno que dice Casados pero Felices. ¿No? Ok, este es uno. Tim LaHaye escribe este libro. Déjenme, aquí hermanos, este lo recomiendo para casados. Solteros, por favor, no lean este libro. Casados pero felices, solteros, para evitar tentación. Este libro va a explicar, va a hablar especialmente, va a ser, no es imprudente, pero sí va a ser muy directo en el asunto de las relaciones sexuales. ¿Verdad? Hermanos, muchos, déjenme decirlo con cuidado, muchos llegamos al matrimonio sin una buena educación sexual cristiana. A muchos de nuestros padres, esto fue un tabú para nuestros padres no. O nuestros padres se convirtieron ya muy adultos, entonces ellos nunca tuvieron eso. Y este libro ayuda mucho. Para aquellos que han llegado al matrimonio sin ninguna educación sexual. Y el otro que nosotros, este es algo que nosotros hemos adquirido esta práctica. Si un matrimonio es amigo de nosotros le regalamos este libro para su luna de miel. No. Es este libro. Edwin es un doctor, es un médico cristiano.
El placer sexual ordenado por Dios. Este es un libro que nosotros, ¿verdad? Un hermano nos lo regaló para nuestra luna de miel y hemos adquirido el hábito. Si tenemos amigos, este es un libro que les regalamos, porque esta es la perspectiva de un doctor, de un médico cristiano sobre el asunto del sexo. Entonces, este es otro, dice el hermano Oscar, bueno, a veces no sabemos, ¿verdad? Los límites, porque el mundo, hermano, a veces tiene tantas cosas que uno no sabe si sí, si no. Oiga, debemos practicar esto, no debemos practicar esto. Bueno, este es otro libro que yo recomiendo. Pensé que lo había puesto en la bibliografía, pero no. Estos son otros dos. ¿Ok? Entonces, hermanos, y aquí voy a terminar porque ya me extendí la escuela dominical. Seamos proactivos. Hermanos, yo creo que hacemos mal viendo la exposición de estos pasajes y no siendo proactivos. Y como yo les dije, si Dios agarra agua a la nube, voy a traer esos libros para ofrecerlos aquí en la iglesia. Los voy a tener y no va a ser un tabú. Ay, ¿cómo quieren esos libros? Ay. No, prefiero tenerlos ahí que tener un broncón oculto. ¿Ok? Entonces, conforme Dios nos vaya dando dinero a la iglesia, los voy a hacer accesibles. Y nadie se espante aquí si alguien los compra. ¡Ay! Ese hermano de seguro anda bien metido. ¿No? Para no estar bien metidos, hay que leerlos y estudiarlos. Y nadie se espante. Exactamente. Y nadie se espante. ¿Ok? Prohibido. Bien, Dios les bendiga, hermanos. Aquí terminamos.